Vamos a seguir entonces con la clase. Me decía tu compañera, entonces, Luz, me decía acerca de este papel autocrítico, acerca de la construcción del monólogo, y yo les decía entonces que siempre y cuando cada uno de los que están involucrados en esta parte del diálogo, de la dialéctica, eh, cada uno de ellos va a tener afirmaciones que defender y por lo tanto se vuelven en ese sentido cuestiones monológicas, y en esa cuestión monológica es que el mismo monólogo intenta, en su aspecto autocrítico, intenta saber cuál es el fondo y la forma de cómo está construido el discurso. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros analizamos algo, nosotros estamos analizando un discurso en general, ¿sí? Lo que ustedes analizaron en los ejercicios anteriores, sobre todo en la parte de estos dos ejercicios que vimos, que son de un texto, sacados de un texto de Kant y de otros autores. A ver, ¿el monólogo puede considerarse una especie de discurso? ¿El discurso género? Sí, sí, sí. No, no. Por supuesto que es una parte es un discurso. El monólogo es un discurso. Y vamos a ver por qué. Pero bueno, lo que les quería entonces referir es que cuando nosotros analizamos estos textos que hicimos ahorita como ejercicios 1 y 2, esos son un discurso, ¿sí? Es decir, es un conjunto de actos de habla, ¿sí? Que nos van a tratar de dar un mensaje, y ese mensaje en muchas ocasiones lo tenemos que decodificar, ¿sí? Los mensajes que nos dicen, lo vimos en gramática cuando hablamos de estilo. Bueno, pues hay estilos literarios que son muy fáciles de decodificar porque tienen un lenguaje muy coloquial, pero hay otros como los discursos filosóficos, ¿sí? Que precisamente por su misma naturaleza no son fáciles de decodificar y tenemos que hacer análisis, en este caso, este tipo de análisis argumentativo, en donde tenemos que reflexionar acerca de los contenidos. Pero cuando estamos hablando de un diálogo, no quiere decir que no vamos nosotros en el sentido más amplio del discurso monológico, no quiere decir que no vamos a atender al contenido de lo que se está diciendo, tanto de una parte como de la otra. Al contrario, tenemos que analizar cómo es que se está desarrollando esa dinámica dialógica a través del diálogo o en este ir y venir de ideas. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos eso, sobre todo en esta parte del discurso en su papel autocrítico? Porque nos vamos a dar cuenta finalmente de la intencionalidad de la persona con la que estamos nosotros realizando un tipo de dinámica dialógica. Es decir, es importante que nosotros advirtamos acerca de los contenidos del monólogo o de las afirmaciones de la otra persona, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuál es su intención. Si su intención nada más es una intención meramente argumentativa y entonces sacar beneficio de esta dialéctica, o si solamente está queriendo dar a conocer sus ideas, pero solamente para ganar. Es decir, si está apostando a una dinámica argumentativa de falacias, y entonces pues nosotros sabremos si nos involucramos o no nos involucramos en ese discurso. ¿Me explico? Por eso es importante el análisis, porque nosotros vamos a tener entonces que decidir con quién no vamos nosotros a emprender una dinámica argumentativa, y si esta dinámica argumentativa va a ser falaz o no va a ser falaz, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver porque cuántas veces nosotros nos clavamos en cuestiones que no nos llevan a ningún lado. Incluso en el día a día, ¿no? ¿Cuántas discusiones nosotros tenemos, ¿sí? En donde se implementan una serie de falacias nuestro interlocutor, y nosotros seguimos empecinados a querer demostrarle cosas verdaderas y no vamos a poder obtenerlo porque no estamos como en la misma sintonía, ¿sí? La persona con la que estamos discutiendo, con la que estamos argumentando,
no quiere llegar a un arreglo, simplemente quiere manifestar sus ideas e imponer incluso sus ideas. Por eso es tan importante que nosotros veamos, o sea, cuál es la dinámica que se va a establecer en este ir y venir de ideas que se le llama una cuestión dialógica, una cuestión en la cual nosotros vamos a tratar de implementar la razón en nuestro discurso. Esta es más o menos la respuesta de por qué es que el monólogo, digo, los que no están, los que no tienen bien en donde estamos en la página 3 de la retórica y de la dialéctica, ¿sí? En el segundo párrafo, ¿sí? Ahí es donde dice su compañera que por qué se daba en el diálogo, y bueno, más o menos ya les comenté. Por lo tanto, ¿sí? El monólogo en su papel autocrítico, en su fin es conocer a fondo conocer a fondo tanto la forma como el fondo del discurso en un solo sentido, esto es, en un monólogo en sí, la parte que lo está expresando. Y me quiero ir un poquito más atrás, ¿sí? Para comentarles acerca, que ya lo habíamos visto, acerca de la retórica y sobre todo cómo la debemos de considerar, ¿sí? Les decía que es un arte de la experiencia, es decir, que se funda en observaciones empíricamente comprobables de los actos del habla. Y un poquito más adelante, en donde dice el monólogo, ¿sí? Si nos vamos a su página 3, quiero que por favor tengan muy presente lo que es el discurso. ¿Qué es un discurso? Y esto sí, me parece que lo deben de subrayar. El discurso es un conjunto de actos de habla planificados y terminados que se dirigen a un público en el seno de un marco institucional completo, ¿sí? Esto es un discurso, ¿sale? Ahora, eh, dentro dice, estoy en su página 4, a lo largo de la historia se han distinguido diferentes tipos de géneros del discurso. Por eso aquí donde dice el monólogo puede considerarse una especie de discurso de género. Sí, porque el monólogo hace las veces, por ejemplo, si estamos hablando de un discurso en el sentido en el sentido donde el monólogo va a consistir en que es nada más de ida el mensaje, donde tenemos a un retor o a un ponente y tenemos un auditorio enfrente, entonces mmm, lo general, por decirlo así, es el monólogo y lo particular es el tipo de género al que se va a ir orientado. No sé si me estoy explicando, ¿sí? El monólogo puede consistir, ¿sí? O puede darse en diferentes géneros, en este caso, Cristian, ¿sí? Eh, el monólogo se da en diferentes géneros. ¿En qué género se da el monólogo? Bueno, se da en el discurso deliberativo, es decir, en el discurso político, en donde hay una tribuna y se sube la persona y emite un monólogo, ¿sí? También está, por ejemplo, en el de alabanza y reprobación, en el de exhortación religiosa, está el sacerdote y está emitiendo un monólogo acerca en la homilía, ¿sí? Está reflexionando acerca de las cuestiones que ellos dicen, por ejemplo, los católicos, ¿sí? Cuando está la homilía, bueno, pues hay un momento en el que el sacerdote entra a hacer una especie de exégesis en donde da la interpretación del texto que se está hablando, de la lectura que se está hablando, y entonces él expone, ¿sí? De manera monológica su idea de qué es lo que se está diciendo o qué es lo que quiere decir las escrituras, ¿sí? También está la parte epistolar, que viene de epístola, que es la epístola, es una carta omisiva que se escribe a alguien, ¿sí? Entonces, podemos nosotros relatar de manera monológica, por medio del monólogo, una carta que va dirigida a alguien. De la publicidad, que también la publicidad tiene un cierto sentido, sobre todo un cierto sentido persuasivo, ¿sí? El monólogo publicitario va dirigido a la persuasión, ¿sí? No al convencimiento, ¿sí? Te va a persuadir a ir a comprar,
por ejemplo, ¿sí? Adquirir un carro, adquirir una computadora, lo que sea. ¿Okay? Está también la propaganda ideológica, que también la propaganda tiene como fin persuadir, es decir, que tú vayas y, por ejemplo, con el voto, eh, generes un cambio político, ¿sale? Entonces, podemos considerar que el monólogo el género y los tipos de discurso, pues sí, los tipos de discurso son la especie. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay dudas, chicos? Yo sí, maestro, tengo una. Por Dime. decir, ¿cuál es la diferencia, por decir, en el género de alabanza y reprobación y la exhortación religiosa? ¿No van en el mismo sentido? Sí, claro que van en el mismo sentido, nada más que la alabanza y reprobación. La alabanza como tal, no hay un discurso reflexivo, ¿sí? La alabanza estás alabando, estás diciendo, digo, no quiero herir susceptibilidades religiosas, pero estás diciendo eh, pues una alabanza, un Padre Nuestro, por decirlo así, ¿sí? La exhortación religiosa es precisamente esta reflexión que hace el sacerdote por medio de un exégesis hacia las escrituras, hacia la primera lectura, hacia la segunda lectura, ¿sí? Y hace esta como reflexión en donde él da un discurso, ¿sí? Entonces, por un lado es como esta alabanza hacia los dioses, hacia el Dios, y por el otro lado está la reflexión que es esta exhortación, te está exhortando a que interiorices. ¿Sí? Esa es la Ah, ok, diferencia. Claro, van muy de la mano. ¿Sí? ok, muchas gracias. De que Alan. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿O no leyeron o todo le está quedando muy claro? Todo está quedando muy claro, obviamente. Espero que sea lo segundo. A ver, chicos, ahora me voy a adelantar un poquito. Estamos hablando entonces de que la construcción de un discurso, pues no es cualquier cosa. Por eso, cuando hablamos hace ratito, en un inicio de la clase, antes de que grabáramos, que decíamos acerca de estas técnicas que no me parecen mal, pero que me parece que no se les ha dado la importancia suficiente acerca de esta técnica de enseñanza que es precisamente la exposición del tema de todos ustedes hacia la clase. Eh, yo considero que no se nos ha dado, no se nos ha hecho cómo, porque no tenemos un método, ¿sí? Entonces no nos dicen cuál es el método a seguir para la construcción de un discurso. Por lo tanto, damos tumbos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que podemos hacer, ¿sí? Ni siquiera es tema de imitatio, ¿no? Que anterior a la lectura lo dice, ¿no? Ni siquiera es este tema de imitatio en donde yo imito a alguien que a mí me gusta cómo reflexiona o cómo da la clase, porque tampoco tenemos esa referencia cuando un profesor de inicio llega y te pone un tema y te dice, dale, ¿no? Porque lo padre sería que dijeran, a ver, chicos, vean cómo yo doy la clase, ¿sí? Y entonces, más o menos ustedes ubiquen, busquen los puntos a favor, en contra, ¿sí? Y eso llévenlo a ustedes hacia sus exposiciones. No lo hace el profesor, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que carece de este método, que es un método que no es cualquier cosa y que ustedes se van a dar cuenta que ese método ya más o menos ustedes lo ocupan cuando hacen, por ejemplo, trabajos de ensayos, los ensayos que les dejan sus profesores, pero que tampoco es que sepan a bien cómo se hacen. Bueno, pues para esto, por supuesto que hay técnicas. Y vámonos a la técnica clásica, vámonos a la técnica de la construcción del discurso a partir de algo que yo le puse ahí unas siglas que se le llama IDEMA e INARC, ¿sí? El idema es precisamente esto que se decía en la construcción del discurso, que son 5 las etapas por las cuales se da un discurso, sobre todo las 2 primeras son las importantes en cuanto al discurso en sí, entre la construcción del discurso, y las otras 3 son en la exposición del discurso. Pero vámonos a la construcción del discurso, ¿sí? Cuando decimos idema, ¿sí? Nos estamos refiriendo a esta parte de cómo se va a dar, cómo vamos a formar el discurso. Entonces, para que quiero que
quiero que me entiendan un poquito como una analogía, ¿sí? Cuando yo hablo de IDEMA, hablo de la primera etapa que se llama Inventio, ¿sí? ¿Qué es el Inventio? Aquí dice, esta primera etapa de la producción del discurso consiste en buscar y clasificar el tema a partir de los géneros forense, deliberativo y especulativo. Una vez hecho esto, se buscan los argumentos y materiales para la invención del tema. La retórica creó un género denominado tópica, la cual es un conjunto de categorías de búsqueda para argumentos y poemas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Vean ustedes. Si tenemos la primera etapa, que es la construcción del discurso, y nosotros vamos a querer construir un discurso a partir de este método, entonces, el inventio quiere decir que hagan de cuenta que ustedes van a la biblioteca de la facultad con un carrito de estos de súper, ¿sí? Ya tienen, ¿qué es lo que quieren ustedes? Entonces, ustedes dicen, bueno, yo quiero que mi discurso sea forense, ¿sí? Eso quiere decir que sea de tipo judicial, ¿sí? Que esto era lo clásico. Bueno, entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué material necesito yo para construir mi discurso? ¿Sí? Entonces, me voy con mi carrito de compras, ¿sí? Y voy pasando por los pasillos de la biblioteca y voy echando al carrito todos los libros que sean del tema, ¿sí? Pongamos que vamos a hablar de penal, entonces, pues que la teoría del delito, que, no sé, delitos en particular, que esto, que lo otro, lo vamos echando todo al carrito y ahí vamos, ¿no? Por toda la biblioteca metiendo revistas, libros, artículos, etcétera, etcétera. Ya lo traemos todo en el carrito, ¿vale? Llegamos ahí a nuestro escritorio y vaciamos todos los contenidos en el escritorio y los tenemos allá apilados, ¿sí? La inventio quiere decir esta invención acerca del discurso, que es todo lo que yo tengo que compilar para crear mi discurso. Luego nos vamos a la parte de la dispositio, que esta es la segunda fase. Ahora, ¿qué voy a hacer en esa segunda fase? Voy a clasificar. Voy a clasificar todos los documentos que me llevé en el carrito y entonces los voy a clasificar con base en lo que yo necesite del discurso, ¿sale? Es decir, como dice el documento, es mi materia prima, ¿con qué voy a trabajar el discurso? Pero lo voy a clasificar, ¿sí? Ya que está clasificado, me voy a basar en la otra parte, que es la parte del INARC, ¿sí? Es decir, para basarme yo o para saber cómo voy a clasificar los documentos, entonces primero tengo que irme hacia el INARC, que es el producto del discurso. El INARC quiere decir la introducción, la narración, la argumentación, la refutación y las conclusiones. Con base en ese producto que es mi discurso en sí, yo voy en la parte de la dispositio, voy a acomodar cada uno de los elementos, ¿sí? De mis herramientas de trabajo, las voy a acomodar con base en lo que yo tengo. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Pues me voy a basar en la narración, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a narrar yo? ¿Qué es lo que quiero yo agregar en el contenido, por ejemplo, de un texto? ¿Sí? De mi ensayo. ¿Qué voy a hacer en mi ensayo? ¿De qué se va a tratar mi ensayo? ¿Cuál es el tema del ensayo? ¿Sí? Entonces, todo lo que yo vaya a ocupar para mi ensayo, entonces lo voy a ir acomodando en pilitas. Y voy a tener entonces que a lo mejor voy a tener una pila para la introducción, una pila para la narración, una pila para la argumentación, una pila para la refutación y una pila para las conclusiones. Entonces tengo mis 5 pilitas. Esas están en la parte de la dispositio, ¿sí? Me basé en el INARC para realizar la dispositio. Y ahí ya tengo mi aparato de discursivo, es decir, ahí ya tengo mis herramientas para crear un discurso. ¿Vamos bien hasta aquí? Profesor, y Sí, Alan. digamos, el caso en el que algún material de los que tengo para armar
no sé, parte de la introducción me sirven también para la conclusión. ¿Se clasifican en ambos lugares? Sí, claro, por supuesto, tú vas a darle, de hecho, recuerda que en el mejor sentido de la creación de un discurso y sobre todo, por ejemplo, de la creación de un ensayo o de un artículo, la introducción va al final, ¿sí? O sea, lo peor que puedes hacer es hacer una introducción al principio, que sea el principio de tu trabajo. La introducción, así como las conclusiones, son lo último que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, por supuesto que puedes acoplarlas o puedes compilarlas en los dos aspectos, ¿no? Físicamente, a lo mejor, digo, es una manera analógica, no lo vas a hacer físicamente, pero sí vas a decir, bueno, este ensayo de fulano de tal me va a servir para la introducción y para la conclusión. Que yo te diría que las conclusiones de repente, la experiencia que yo he tenido cuando yo reviso los ensayos o los artículos de las dictaminaciones que yo hago, me doy cuenta que mucha gente no sabe construir conclusiones, ¿sí? Las conclusiones tienen que ir numeradas y punto por punto de los temas que se tocaron en el artículo o en el ensayo o en la tesis, ¿sí? Entonces, y muchos, ¿qué hacen en la conclusión? Te ponen conclusiones. Eh, bueno, a mí me gustó mucho el trabajo, se me hizo un tema muy interesante, y yo considero que es un tema que debe de ser tocado en un futuro por otras personas o no sé, por mí mismo, ¿no? Pero nunca dan verdaderamente una conclusión de los puntos que se generaron en el discurso, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que esto va de la mano y ustedes me van a decir, ¿y esto como que para qué nos sirve, no? Ah, bueno, ¿se acuerdan ustedes del alegato de apertura y de clausura en el derecho penal? Para eso sirve, ¿sí? Para eso sirve, para construir, ¿sí? Conclusiones que ustedes lo saben. Cuando concluye uno, o sea, las conclusiones tienen que ser reafirmaciones de lo que se dijo en la narración, ¿sí? Vamos a nosotros a afirmar de manera concluyente, sintetizada, lo que dijimos en la narración, lo más importante que nosotros creemos que es el contenido de nuestro discurso, ¿sí? Y lo vamos a ver de manera mucho más clara cuando nosotros construimos este discurso, más o menos haciendo una analogía con el alegato de apertura y de clausura en estas cuestiones de derecho penal, ¿sí? Ahí es donde nos va a caer el 20 y vamos a decir, ah, ya, entonces ya entiendo para qué tenemos que construir el discurso, para qué nos sirve un discurso. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Aparte de Alan, ¿dudas? Profesor, ¿sí? ¿Me escucha? Creo que escuché a alguien. ¿Me escucha, profesor? Casi nada. ¿Mario? Sí. Ah, venga, sí. Tenía la pregunta sobre la intencionalidad del discurso. Digamos que cuando yo escribo un ensayo tengo un objetivo, que el lector entienda, digamos, el aparato argumentativo de mi investigación. Pero cuando esta investigación la llevo al campo de la retórica, ¿cambia la forma en la que yo voy a transmitir el mensaje? ¿O puedo ser igual de técnico, digámoslo así, para transmitir el mensaje de un ensayo escrito a un discurso oral, digámoslo así? Mira, es que son dos cosas diferentes. Una es la construcción del discurso, que es lo que tú estás haciendo, o sea, lo que tú me estás diciendo, y otra cosa es la exposición del discurso, ¿sí? Entonces, la construcción del discurso no necesariamente tiene que ir diferente a lo que tú vas a decir. Lo importante en retórica no es solo lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir, ¿sí? Es decir,
la cadencia, la acentuación, las pausas, la velocidad, todo eso que es parte de lo que sigue del idema, ¿sí? Nosotros nos quedamos en el idema hasta la dispositio, que es el segundo punto. Pero luego del idema viene la elocutio, que es la elocución, que precisamente tiene que ver con lo que estás diciendo, es decir, la forma en la que vamos a expresar nuestro discurso, ¿sí? Viene la memoria y viene el actio, ¿sí? Estos tres elementos, Mario, son precisamente la forma en la que nosotros vamos a decir nuestro discurso, que no tenemos por qué cambiar la batería argumental, no tenemos por qué cambiar el discurso en sí, en su contenido, es decir, la narración. Más bien, tenemos que saber cómo narrar y cómo argumentar o cómo exponer nuestros argumentos para que no solamente sean argumentos que tiendan a dar una convicción de los hechos, sino que también tiendan a persuadir a nuestro interlocutor, en este caso, si estamos hablando de un juicio, pues en este caso al juez. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Mario? Mario. Bueno, creo que tienes problemas con tu audio, pero espero que, si no, mándamelo por chat, si se logró entender. Sí, ¿Sí? gracias, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, por una parte es la construcción y por otra parte es la cómo es que lo vamos a decir. ¿Sale? Sale. Sale. ¿Más dudas, chicos, para ya cerrar la sesión? Sí, profesor, ¿Sí? en la metodología del IDEMA, ahí siento que aparece tanto la construcción como el cómo se va a decir. Como usted menciona, la inventio y la dispositio, Ajá. ahí yo considero que, bueno, de hecho se lo puse en los comentarios, que consideraba que ahí es, en argumentación es lo que más se sirve de un análisis y del área de conocimiento de la lógica. Y las otras ya son parte como tal de la retórica, el cómo se va a decir. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Sí, de hecho, a ver, discursivas se sirve más de la lógica y del análisis completo, de la lógica y de la gramática, mi querido Cristian. ¿Sí? Es ahí donde verdaderamente tú vas a meter elementos, ya vamos a ver cómo se desarrollan, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la elocución tiene también que ver con la construcción del discurso, pero en su manera, en el embellecimiento de las palabras, ¿sí? Cuando hablamos de elocución, que creo que también esto es algo que Mario, quizá era la cuestión de lo que preguntaba Mario, es, ok, ya tengo mi discurso científico, ¿no? Ya tengo mi discurso construido en los contenidos de mi discurso, pero entonces, ¿cómo lo voy a decir? Y quizá voy a cambiar, ¿sí? Algunas palabras que tenía de este lado, que eran como muy lógicas, como, ¿sabes? Las voy a cambiar para embellecer mi discurso y entonces hacer que sea persuasivo el discurso, ¿sí? Pero sí, definitivamente creo que estás en lo correcto. Creo que las dos primeras tienen que ver con la parte de la construcción lógica, es decir, con esta forma en la que se va a dar tu aparato argumentativo, tus cuestiones convincentes, y ya después las últimas tres es la forma en la que se va a desarrollar ese discurso. ¿Sí? Era eso, ¿verdad, Cris? Sí, entonces la construcción de los argumentos es más relevante, bueno, en realidad se resume en esas dos partes, ¿no? Nada más. La construcción de los argumentos, sí, la exposición no. Ujú. ¿Sale? Acuérdate que vamos a trabajar, estamos en retórica, entonces vamos a trabajar mucho con la forma en la que vamos a exponer esos argumentos, ¿sí? Porque puede ser que tú tengas toda la razón del mundo, pero si no sabes cómo exponerlos, me parece que te vas a quedar corto en la parte del discurso. Es cómo lo vamos a hacer, y eso es fundamental. Ya lo vamos a ver, incluso vamos a ver que no necesariamente cuando nosotros tenemos la razón, no necesariamente nosotros tenemos que ganar un debate o tenemos que ganar un juicio. Vamos a ver que los elementos retóricos sirven precisamente para a veces disminuir la carga que tenemos en contra de nuestro caso o acrecentar aquello que nosotros querramos decir en beneficio del caso, en beneficio del discurso. ¿Sí, Cris? Sí, gracias. Perfecto. Profesor, para la siguiente clase,
pero lo termino de ver en YouTube. Gracias por la clase. Ok. Bueno, chicos, más comentarios, más dudas. Si no tienen dudas, por favor lean la parte de hasta la página 10, si son tan amables, para el miércoles, y lo comentamos en clase, ¿vale? Si no tienen más dudas, pues eso es todo. Les agradezco su tiempo y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Les mando los Gracias, videos. profe. Les subo los videos en cuanto tenga el tiempo, ¿vale? En un ratito más. Gracias. Adiós, chicos. Profe. Bonita tarde. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. igualmente. Cuídese, Bye. profe.